gracias al profesor Mario González por la presentación y pues ahora tenemos un tiempo que quisiéramos hacer un debate con todos los asistentes. Si hay preguntas para las personas que expusieron, así queda abierto el debate. ¿Hay influencia en la cultura política de Wallace con anulación en la historia de la ciencia? Es decir, las tendencias que ya nos han expresado en todas las presentaciones han influenciado por ejemplo, en cómo se han transmitido los conceptos de evolución actualmente, y que solamente Darwin sea la bandera o sea la cara visible de la evolución y no Wallace en merecido reconocimiento por todo el trabajo que realizó. ¿Es un comentario o es una Sí, influenció en la postura política de Wallace. La tesis de este autor, de Michael Schramer, y la de Boccasoli, es que sí, definitivamente eso afectó. Sí. ¿En qué momento se intenta redescubrir todo este trabajo de Wallace? ¿Por qué se da ese redescubrimiento? Bueno, esto sí también hay varias respuestas sobre eso, ¿no? Los sociólogos y historiadores de la ciencia cada vez han encontrado las insuficiencias que hay cuando se hace una historia de la ciencia centrada en personajes claves y cruciales, o sea, los grandes autores. Que eso lleva a que cuando ocurre un fenómeno tan frecuente en la historia de la ciencia, como son los descubrimientos simultáneos, no es solamente aquí en el caso de la selección natural y otra cosa, entonces se polarizan las discusiones y se polarizan por cuestiones de tipo ideológico, de tipo nacionalista, etcétera, político, etcétera. Entonces eso hace que lo que tengamos es una historia de la ciencia sesgada, hechas por las mismas escuelas que han triunfado en esa lucha y en esa tensión que hay. Por ejemplo, Peter Bowler claramente lo dice, cuando él explica el desarrollo de las teorías evolutivas posteriormente a Darwin, él dice que en ningún momento se refutó al lamarckismo, pero como ya el darwinismo iba con los nuevos intereses de la sociedad competitiva que estaba en todo su auge, se dio por supuesto que el lamarckismo había que dejarlo, desconocerlo y seguir con los modelos darwinianos. Eso no quiere decir que los modelos darwinianos no aporten para el conocimiento de la naturaleza, pero sí hay una cosa en que no hubo el tal experimento crucial en contra de, ¿no? Reclamando ese tipo de objetividad. La ciencia está hecha por seres humanos, los seres humanos tenemos intereses, pertenecemos a comunidades muy específicas, de raza, de sexo, de nacionalidad, de cultura, de religión, que hace que se organicen todos los debates. La tendencia hoy en día en la historia de la ciencia es ver más, no estrellas, sino constelaciones de autores que han incidido sobre una idea, y ubicar esa constelación de autores que manejaron una idea en un momento determinado como heredera de una tradición anterior y como generadora de una escuela que también se continúa. Pero esa visión de la ciencia de que solamente son rupturas y que hubo iluminados que nos trajeron la verdad, solamente ha servido es justamente para esa visión eurocéntrica y anglocéntrica de la historia de la ciencia, que es lo que pasó con la figura exageradamente enaltecida de Darwin. Eso tal vez había que mencionarle que hay un esfuerzo muy desafortunado por simplificar en la historia de las ciencias. Puede haber una multiplicidad de factores y de elementos interactuando al mismo tiempo, propuestas que incluso coinciden de muchas maneras, pero a la hora de hacer el relato, pensando en ser pedagógico, se simplifica el punto que se deforma y se presenta de manera que no tiene nada que ver con lo que realmente sucedió. Entonces ahí hay una discusión, digamos una discusión muy compleja de muchos componentes interactuando al tiempo. Sin embargo, queremos es que nos muestren una condición lineal de la historia que no es cierta.
yo pondré otro elemento, y es que en general, cuando uno ve Wallace, en general uno rescata de Wallace, digamos, se rescata de Wallace la parte científica, pero al hacerlo y no tener en cuenta su parte social, su parte incluso espiritualista, su parte etnológica, solo se ve una parte de Wallace y una parte muy empobrecida. O sea, Wallace hay que leerlo completo. Incluso uno de los autores que más ha trabajado sobre Wallace, Smith, se toma muy en serio estudiar los trabajos del espiritualismo de Wallace a profundidad y en conciencia, y no simplemente decir que eran unas cuestiones de Wallace ya tardías cuando estaba viejo, porque no es así. Fueron 40, 50 años en donde él estuvo escribiendo, hablando de espiritualismo y contestando cartas de Darwin sobre ese tema. Entonces, todo eso hace parte de Wallace, y tratar de expulgar las cosas que no nos gustan y dejar solo lo que nos gusta, pues nos da una visión muy simple. Yo además añadiría que desde el 58 y antes del 58, Wallace fue discriminado por la aristocracia educada de la sociedad linneana, porque era una persona pues de un estrato social bajo, de la clase trabajadora. Recordemos que inclusive Wallace trabajó como ayudante de construcción en Londres con su hermano. Por la noche entonces asistía a la escuela de ciencia para obreros, y porque además lo veían como una persona que era buena para el campo, para colectar especímenes, y sus primeros ensayos de teorizar fueron respondidos rápidamente por la Academia Linneana, por la Sociedad Linneana, diciéndole algo así como: colecte, no teorice. Entonces básicamente lo que vemos es que hay una discriminación debido a estas diferencias. Obviamente nunca asistió a una universidad, como dijo Fabio. Charles Darwin asistió a 2 universidades, Edimburgo a estudiar medicina, donde no aguantó mucho, y después a Cambridge a estudiar teología, donde tampoco hizo, es decir, fue a 2 universidades y nunca terminó nada. Sin embargo, fue a la universidad y era de clase media alta. Cuando sus amigos encuentran los escritos de Wallace, le advierten a Darwin: este es un competidor, tiene que ponerse pilas, vea que este señor le va a salir con la idea, la va a publicar más rápido. Darwin inicialmente no le para bolas. Cuando le siguen llegando más cosas de Wallace, se asusta y se acomoda un escenario que es muy injusto con Wallace, porque a Wallace ni siquiera le preguntan si quiere que el escrito que acaba de mandar de 12 páginas sea el que sea tenido en cuenta para determinar la prioridad de la idea respecto de Darwin, o si él quiere elaborar algo un poco más completo, porque ya había dicho cosas que obviamente no tenía por qué repetir en el escrito en esas 12 páginas del 58. Entonces básicamente se generó, queda en el ambiente esa sensación de que se generó un escenario que favorecía, se manipuló el escenario para favorecer a Darwin sobre Wallace. Y lo más triste del asunto es que Wallace es de una altura ética, moral, como persona es una persona muy humilde, muy respetuosa, lo que deja un poquito de duda respecto realmente de Darwin, que no le dio credenciales por varias ideas, ni a Wallace ni a varios otros que habían escrito antes que Wallace, sugiriendo un principio de selección natural, varios de ellos ingleses, por lo menos 3, de años muy recientes, antes de la publicación del Origen de las Especies. Pero lo más triste del asunto es que los historiadores de la ciencia, que generalmente fueron ingleses, por lo menos de esa parte de la historia de la teoría evolutiva, siempre se sesgaron hacia Darwin y siguieron segregando a Wallace y la importancia de sus escritos. Es tanto que muchos de ellos nunca leyeron todos los escritos de Wallace, y entonces no podían entender realmente cuál era la verdadera contribución conceptual de Wallace. Tanto lo discriminaron que ni siquiera tomaron el tiempo de leer sus artículos y encontrar en ellos lo que Wallace realmente estaba construyendo. Así que sí, ha sido una lectura sesgada, injusta tremendamente con Wallace, hasta hace poco.
se están redescubriendo y hay gente interesada en la otra cara de la moneda. Inclusive hay personas que dicen que Darwin, pues que sospechan que Darwin hizo trampa y realmente esto debería llamarse wallacismo y no darwinismo. Y dicen que si Wallace, en vez de mandarle esas 12 páginas a Darwin, lo hubiera mandado directamente a la revista, hoy conoceríamos la teoría de la evolución por selección natural como el wallacismo y no el darwinismo. ¿Alguna otra pregunta? Uno de los... Yo quería hacer un comentario al respecto de una obra de Wallace que no se mencionó, pero que me parece muy importante, que hizo ya en el ocaso de su vida, y es El lugar del hombre en el universo, que publicó en 1903, y en la cual pues es una obra más filosófica, pero que en sí sintetiza todo el pensamiento y cómo veía el mundo y la vida Wallace. Y especialmente quería hacer apunte a la fascinación que sentía Wallace también por la atmósfera, en la cual dice que la consideración que ha tenido nuestra maravillosa atmósfera por la vida en general y por la vida humana es lo que inspira a Wallace en el final de su vida. Y llega a nombrar, a describir la atmósfera como el gran océano aéreo, porque le parece que es algo demasiado espectacular para llamarse solo atmósfera, y en ese tiempo empezaron a haber más descubrimientos al respecto. Y lo último es que una frase que él dijo al final de su vida, ya hacia el año de 1912, y que no quedó escrita, pero que se sabe que la publicó, que la dijo él, es que que le parecía increíble que pensar que sin el polvo las puestas de sol serían tan aburridas y las sombras tan impenetrables para nuestros ojos como el hormigón. Entonces es lo que habla él en El lugar del hombre en el universo, y que parece importante tenerlo en cuenta. Gracias. Pues yo solo quería de pronto reafirmar un poco la cuestión de la crítica que hace el profesor Andrade sobre la cuestión de la historiografía que se basea en los grandes héroes, en los líderes carismáticos. Y una nueva historiografía que se basea precisamente en ver cómo esos líderes carismáticos se insertan dentro de los grandes procesos. El análisis de la trayectoria de Alfred Russel Wallace lo que nos puede insertar en cómo existe en cierta medida una tendencia, una intención muy fuerte de disociar la cuestión del poder del conocimiento científico y del avance tecnológico, la cuestión del posicionamiento de los países y de los pueblos en la lucha por la dominación mundial. Y eso ya no es una cuestión de la época de la globalización actual o de los últimos 30, 40 años. El mundo es globalizado hace mucho tiempo, y eso queda muy claro con la trayectoria de estos viajantes, porque no es solamente Alfred Russel Wallace, como ustedes vieron, está Spruce, está Bates, está Darwin, está Cook y muchos otros que eran agentes del colonialismo inglés, precisamente para recabar información, para saber qué es lo que está pasando, y eso la información, pues como todos ustedes saben, es poder. Eso por un lado. Entonces a Wallace hay que ver en ese contexto del avance imperial inglés, del colonialismo también, pero también del posicionamiento de las naciones de América Latina como poderes emergentes que en ese momento eran vistos como grandes peligros para la hegemonía inglesa, como por ejemplo lo que significaba el Imperio de Brasil en esa época. Es muy claro que Wallace no se movió en el Brasil, en la Amazonia brasilera, con toda la libertad que lo tuvo en Indonesia, en Sumatra, en Bali, porque era un dominio colonial inglés. Y de los levantamientos que fueron hechos en la Amazonia brasilera por estos viajantes, pues sucedieron muchas cosas. Unas de ellas, por ejemplo, la llevada de la planta del caucho, la vía brasiliensis, para ser cultivada en Indonesia y ser destruida la gran industria extractiva de caucho que tenía el Brasil en esa época, y que fue la fuente de gran desarrollo para esos pueblos de la región amazónica y para el propio Brasil. Belén de Pará y Manaos, en la época de que estamos hablando, eran en cierta forma, principalmente Belén, eran grandes capitales que tenían grandes obras de infraestructura y que estaban posicionando como grandes, digamos, enclaves de desarrollo. Y eso, en esa revisión de toda la historia, tanto ambiental, la historia política de la cuestión biológica, que eso es el campo de la historia ambiental, más también la ecología política de ese conocimiento sobre plantas y animales, pues por ejemplo el caso de la vía brasiliensis, el caso del café, el caso de muchas especies de plantas sobre los cuales se ha hecho ese tipo de estudio, mostrando cómo
el avance del colonialismo imperial de estas naciones europeas, pues fue hecho a través de ¿qué? Pues precisamente de la extracción de conocimiento a través de recursos, no solamente los minerales, más también muchas veces más importantes los biológicos. Por ejemplo, maderas para el imperio, o por ejemplo, la transferencia de plantas desde África o del sureste de Asia para América, para hacer precisamente, por ejemplo, el gran complejo de la industria de la caña de azúcar. Eso no se hubiera conseguido si no hubieran existido estos agentes científicos que hicieron precisamente el levantamiento de informaciones para estos agentes integrales. Pero ahí viene precisamente la revisión de que no todo es tan claro, o sea, no todo es el colonialismo inglés, porque queda claro para nosotros aquí en esto, y también para mí, que Alfred Russel Wallace era una cosa como científico y como naturalista, y otra cosa diferente era Darwin, o otros agentes que actuaron en esas mismas épocas con el mismo objetivo, pero digamos con resultados completamente diferentes. Entonces, para matizar esa cuestión también sobre eso. Sí, pues nos han mencionado, digamos, con los expositores como algunas diferencias que tenían Darwin y Wallace. Una era que pues, Wallace parece que no atribuía la conciencia humana a la evolución, sino a otra causa. Otra es que Wallace era un hiperseleccionista. Darwin dijo que no todo era selección. Otra era que Wallace parece que hablaba de niveles de selección de grupo a nivel de individuo, Darwin a nivel de los individuos. Entonces, ¿en qué coincidían para que, digamos, realmente estemos equiparando el pensamiento de Wallace con el de Darwin y la evolución que causó Darwin? Claro que difieren en todas las cosas. Pues yo hago... Quizás la diferencia es en el mecanismo, y es lo que Darwin llama selección natural, la competencia entre organismos por recursos escasos, teniendo en cuenta como marco de referencia dos cosas. Primero, Malthus, cuando nos dice que las poblaciones crecen a una tasa mucho más elevada que los recursos, entonces en algún momento deben competir, y solamente aquellos individuos más capaces de obtener esos recursos lograrán hacerlo y mantenerse en la población igual que sus descendientes. Lo otro es para Darwin importante la experiencia que él tiene con la selección artificial, en la que realmente lo que sucede es que hay una población de algún organismo que se está modificando, alguna especie, cerdos, vacas, caballos, perros, palomas, y el criador de esas especies selecciona cuáles son los individuos dentro de la población que tienen las características que él está buscando, y esos son los que utiliza como reproductores para la siguiente generación, y así entonces las características pasan de generación, se enfatizan de generación en generación. Entonces Darwin lo que ve ahí es que hay una lucha por recursos y hay una transferencia que no es simétrica de esos fenotipos a generaciones subsecuentes. Lo que está haciendo Wallace es exactamente lo mismo, ve exactamente lo mismo, él lo llama la lucha por la existencia, y es básicamente el mismo principio, también se basa en Malthus, pero lo que él considera es que la única diferencia es que él considera que eso no solamente es a nivel de individuos, que eso puede operar a nivel de grupos de individuos. Esos grupos pueden ser variaciones fenotípicas dentro de una población, razas, si lo quieres llamar así, o puede ser especies cercanas que utilizan los mismos recursos y coexisten en el espacio y en el tiempo. Él lo que hace es simplemente ampliar ese mismo principio. Entonces ellos están de acuerdo es en el mecanismo, realmente, por eso es que se llama evolución por selección natural, así es como se llama la teoría, porque habían otras propuestas para explicar un fenómeno de transmutación, ¿cierto? Entonces esa es la coincidencia. Obviamente está el efecto del principio de divergencia y el papel que juega la extinción, que parece ser que Darwin lo entiende de manera mucho más clara cuando ve los escritos de Wallace. Entonces, pero igual es una coincidencia teórica, y yo creo que ese es el centro de la teoría, o sea que en lo fundamental están completamente de acuerdo. Si son diferencias de matiz y de sesgo,
en el punto central de la selección natural o de la lucha y la competencia por los recursos. Pero eso es una línea divisoria muy tenue y muy difícil de precisar, ¿sí? Y entonces prácticamente, como esa línea es difícil de precisar, y lo que estaba elaborando Wallace catalizó y aceleró el trabajo de Darwin y se vieron entrelazados en el mismo proceso para el desarrollo de esa idea, por eso es que se le contrasta el uno con el otro. Pero si hubiéramos tenido en cuenta los otros aspectos que se han mencionado aquí, pues no tendríamos por qué confrontar el uno con el otro, ¿no? ¿Sí? Algunos incluso hay autores que han asociado más el pensamiento de Darwin con el de Huxley, por ejemplo, y los ponen como los grandes líderes del pensamiento evolutivo inglés en el siglo XIX, ¿no? Pero es interesante pues mostrar que en realidad hay un autor llamado Wallace que fue el que dio la base para que se siguiera insistiendo en la idea de la selección natural, ¿sí? Que son los escritos de 1854, 1855, 56 y 58, ¿no? Y cuando Darwin saca el origen ya en 1859, pues entonces ya tiene la idea, pues, digamos que más desarrollada, pero eso tuvo su origen, ¿sí? Bueno, si no hay más preguntas, queremos de verdad agradecer a los profesores que han estado participando, particularmente al profesor Joao Muñoz que estuvo instigando este evento, a los profesores participantes, Eduardo Rudas, que muy desinteresadamente lo mismo que los CIO nos ayudaron con los aspectos técnicos para que esto suceda, y a ustedes por asistir. Muchas gracias.